miles de años atrás, cuando las naciones de la tierra comenzaban a expandirse, cuando los pueblos hablaban lenguas distintas y los seres humanos se dispersaban por el mundo. Dios decidió hacer algo inesperado. No eligió a un rey, no eligió a un imperio, no eligió a un ejército, eligió a un hombre común, un hombre que vivía en una ciudad lejana, sin saber que su nombre sería recordado por generaciones. Dios lo llamó a dejarlo todo, su tierra, su familia, su seguridad, y seguir una promesa invisible. Ese hombre se llamaba Abram, y a través de él comenzaría una historia que cambiaría el destino de la humanidad. Si te gustan estas historias narradas de forma épica, suscríbete ahora al canal, porque estamos recorriendo toda la Biblia como una gran historia, desde la creación del mundo hasta los acontecimientos que transformarían la humanidad para siempre. Y ahora, comencemos. Capítulo 12. El Señor le dijo a Abram: «Deja tu tierra, tu parentela y la casa de tu padre. Ve a la tierra que te mostraré. Haré de ti una gran nación. Te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan, y al que te maldiga lo maldeciré. Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra». Entonces Abram se fue, tal como el Señor le había dicho, y Lot fue con él. Abram tenía 75 años cuando salió de Harán. Tomó a Sarai, su esposa, a Lot, su sobrino, todos los bienes que habían adquirido y las personas que habían reunido en Harán, y partieron hacia la tierra de Canaán. Cuando llegaron a Canaán, Abram atravesó la tierra hasta el lugar de Siquem, hasta la encina de Moré. En aquel tiempo los cananeos habitaban en esa tierra. Entonces el Señor se apareció a Abram y le dijo: «A tu descendencia daré esta tierra». Abram construyó allí un altar al Señor, que se le había aparecido. Luego se trasladó a la región montañosa al oriente de Betel. Allí levantó su tienda. Betel estaba al occidente y Jai al oriente. Y Abram construyó allí un altar al Señor e invocó el nombre del Señor. Después Abram continuó su viaje, avanzando hacia el sur, pero hubo hambre en la tierra. Y Abram descendió a Egipto para vivir allí por un tiempo, porque el hambre era muy severa. Cuando estaba a punto de entrar en Egipto, le dijo a Sarai, su esposa: «Sé que eres una mujer muy hermosa. Cuando los egipcios te vean dirán: es su esposa. Entonces me matarán, pero a ti te dejarán con vida. Por favor, di que eres mi hermana, para que me vaya bien por tu causa y mi vida sea preservada gracias a ti». Y así fue. Cuando Abram llegó a Egipto, los egipcios vieron que la mujer era muy hermosa. Los oficiales del faraón la vieron y la elogiaron delante de él. Y la mujer fue llevada a la casa del faraón. Por causa de ella, Abram fue tratado muy bien. Le dieron ovejas, ganado, asnos, siervos, siervas, asnas y camellos. Pero el Señor hirió al faraón y a su casa con grandes plagas, por causa de Sarai, esposa de Abram. Entonces el faraón mandó llamar a Abram y le dijo: «¿Qué es esto que me has hecho? ¿Por qué no me dijiste que era tu esposa? ¿Por qué dijiste: es mi hermana? Por eso la tomé para mí como esposa. Aquí está tu mujer, tómala y vete». Entonces el faraón dio órdenes a sus hombres acerca de Abram, y lo despidieron, junto con su esposa y todo lo que tenía. Capítulo 13. Abram salió de Egipto y regresó al Negev. Iba acompañado de su esposa Sarai, de Lot y de todos los bienes que poseía. Abram era muy rico, tenía ganado, plata y oro.
Desde el Negev continuó su viaje hacia Betel, hasta el lugar donde había levantado su tienda al principio. Entre Betel y Jai, allí estaba el altar que Abraham había construido antes. Y allí Abraham invocó el nombre del Señor. Lot, que acompañaba a Abraham, también tenía ovejas, ganado y tiendas, pero la tierra ya no podía sostener a ambos viviendo juntos, porque sus posesiones eran muchas, y no podían habitar juntos. Entonces comenzaron las disputas entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot. En aquel tiempo los cananeos y los fereceos habitaban también en esa tierra. Entonces Abraham le dijo a Lot: «No debe haber disputas entre tú y yo, ni entre tus pastores y los míos. Después de todo, somos familia. Toda la tierra está delante de ti. Sepárate de mí. Si vas hacia la izquierda, yo iré hacia la derecha. Y si vas hacia la derecha, yo iré hacia la izquierda». Lot miró a su alrededor. Vio que toda la llanura del Jordán estaba bien regada. Era como el jardín del Señor, como la tierra de Egipto, en dirección a Zoar. Esto fue antes de que el Señor destruyera Sodoma y Gomorra. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán y partió hacia el oriente. Así se separaron el uno del otro. Abraham se estableció en la tierra de Canaán, pero Lot habitó en las ciudades de la llanura y fue moviendo sus tiendas hasta Sodoma. Pero los habitantes de Sodoma eran muy malvados. Sí pecaban gravemente contra el Señor. Después que Lot se separó de Abraham, el Señor le dijo a Abraham: «Alza ahora tus ojos. Mira desde el lugar donde estás, hacia el norte, hacia el sur, hacia el oriente y hacia el occidente. Toda la tierra que ves te la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Haré que tu descendencia sea como el polvo de la tierra. Si alguien pudiera contar el polvo de la tierra, también podría contar tu descendencia. Levántate, recorre la tierra a lo largo y a lo ancho, porque a ti te la daré». Entonces Abraham levantó sus tiendas y fue a vivir cerca de los encinares de Mamre, que están en Hebrón, y allí construyó un altar al Señor. Capítulo 14. En aquellos días reinaban Amrafel, rey de Sinar, Arioc, rey de Elasar, Kedorlaomer, rey de Elam, y Tidal, rey de Goim. Estos reyes hicieron guerra contra Bera, rey de Sodoma, Birsa, rey de Gomorra, Sinab, rey de Adma, Semeber, rey de Seboim, y el rey de Bela, que es Zoar. Todos estos se unieron en el valle de Sidim, el valle donde ahora está el Mar Muerto. Durante 12 años habían servido a Kedorlaomer, pero en el año 13 se rebelaron. En el año 14, Kedorlaomer y los reyes aliados con él salieron a la guerra. Derrotaron a los refaitas en Astarot Carneim, a los susitas en Ham, a los emitas en Sabe Kiriataim, y a los oreos en su región montañosa de Seir, hasta el Parán cerca del desierto. Luego regresaron y llegaron a En-Mispat, que es Cades, y conquistaron todo el territorio de los amalecitas, y también a los amorreos que habitaban en Hasesón Tamer. Entonces salieron el rey de Sodoma, el rey de Gomorra, el rey de Adma, el rey de Seboim y el rey de Bela, que es Zoar, y se prepararon para la batalla en el valle de Sidim, 5 reyes contra 4. El valle de Sidim estaba lleno de pozos de asfalto, y cuando los reyes de Sodoma y Gomorra huyeron, algunos cayeron en los pozos. Los demás escaparon hacia las montañas. Los vencedores tomaron todos los bienes de Sodoma y Gomorra y todos sus alimentos. Luego se marcharon. También se llevaron a Lot, sobrino de Abraham, que vivía en Sodoma, y se llevaron todas sus posesiones. Pero uno de los que escaparon fue a contárselo a Abraham el hebreo.
Abraham vivía cerca de los encinares de Mamre el amorreo, hermano de Escol y Aner. Todos ellos eran aliados de Abraham. Cuando Abraham supo que su sobrino había sido capturado, reunió a 318 hombres entrenados nacidos en su casa y los persiguió hasta Dan. Durante la noche dividió sus fuerzas y atacó. Derrotó a los enemigos y los persiguió hasta Oba, al norte de Damasco. Recuperó todos los bienes. También recuperó a su sobrino Lot, sus posesiones, las mujeres y toda la gente. Cuando Abraham regresó después de derrotar a Kedorlaomer y a los reyes que estaban con él, el rey de Sodoma salió a recibirlo en el valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem, sacó pan y vino. Él era sacerdote del Dios Altísimo. Y bendijo a Abraham diciendo: Bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó a tus enemigos en tus manos. Entonces Abraham le dio el diezmo de todo. El rey de Sodoma dijo a Abraham: Dame las personas y quédate con los bienes. Pero Abraham respondió al rey de Sodoma: He levantado mi mano al Señor, el Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra. He jurado que no tomaré nada de lo que te pertenece, ni un hilo, ni una correa de sandalia, para que nunca digas: yo enriquecí a Abraham. No aceptaré nada, excepto lo que mis hombres han comido, y la parte que corresponde a mis aliados Aner, Escol y Mamre, que ellos tomen su parte. Capítulo 15. Después de estos acontecimientos, la palabra del Señor vino a Abraham en una visión. No tengas miedo, Abraham. Yo soy tu escudo, y tu recompensa será muy grande. Pero Abraham respondió: Señor Dios, ¿qué me darás? Sigo sin tener hijos, y el heredero de mi casa es Eliezer de Damasco. Abraham añadió: No me has dado descendencia, así que un siervo nacido en mi casa será mi heredero. Entonces el Señor le habló nuevamente: Ese hombre no será tu heredero será un hijo que nacerá de ti. Luego lo llevó afuera y le dijo: Mira al cielo, cuenta las estrellas, si puedes contarlas. Y añadió: Así será tu descendencia. Abraham creyó al Señor, y el Señor se lo contó como justicia. Entonces Dios le dijo: Yo soy el Señor que te sacó de Ur de los Caldeos, para darte esta tierra como herencia. Pero Abraham preguntó: Señor Dios, ¿cómo sabré que la poseeré? El Señor le respondió: Tráeme una novilla de 3 años, una cabra de 3 años, un carnero de 3 años, una tórtola y un pichón. Abraham trajo todos estos animales, los partió por la mitad y colocó cada mitad frente a la otra. Pero no partió las aves. Las aves de rapiña descendían sobre los cuerpos, pero Abraham las espantaba. Cuando el sol estaba por ponerse, un profundo sueño cayó sobre Abraham, y un terror profundo y oscuro lo envolvió. Entonces el Señor le dijo: Debes saber con certeza que tus descendientes serán extranjeros en una tierra que no será la suya. Allí serán esclavizados y oprimidos durante 400 años. Pero también juzgaré a la nación a la que servirán, y después saldrán con grandes riquezas. En cuanto a ti, irás en paz con tus padres, serás sepultado en buena vejez. En la 4ª generación volverán aquí, porque la maldad de los amorreos aún no ha llegado a su colmo. Cuando el sol se puso y cayó la oscuridad, apareció un horno humeante y una antorcha encendida, que pasó entre los animales partidos. Ese día el Señor hizo un pacto con Abraham diciendo: A tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el gran río, el río Éufrates.
la tierra de los ceneos, ceneseos, cadmoneos, hititas, fereceos, refaitas, amorreos, cananeos, gergeseos y jebuseos. Capítulo 16. Sarai, esposa de Abram, no le había dado hijos, pero ella tenía una sierva egipcia llamada Agar. Entonces Sarai le dijo a Abram: «El Señor me ha impedido tener hijos. Te ruego que te unas a mi sierva. Tal vez por medio de ella pueda tener descendencia». Abram escuchó lo que Sarai le decía. Así que Sarai tomó a Agar, su sierva egipcia, y se la dio a Abram como mujer. Esto ocurrió después de que Abram había vivido 10 años en la tierra de Canaán. Abram se unió a Agar, y ella quedó embarazada. Pero cuando Agar supo que estaba embarazada, comenzó a mirar con desprecio a su señora. Entonces Sarai le dijo a Abram: «La culpa de mi afrenta recae sobre ti. Yo puse a mi sierva en tus brazos, y ahora que sabe que está embarazada me desprecia. Que el Señor juzgue entre tú y yo». Y Abram respondió: «Tu sierva está en tus manos. Haz con ella lo que te parezca bien». Entonces Sarai comenzó a tratarla con dureza. Y Agar huyó de su presencia, pero el ángel del Señor la encontró junto a una fuente de agua en el desierto, la fuente que está en el camino a Shur, y le dijo: «Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes y hacia dónde vas?». Ella respondió: «Huyo de mi señora Sarai». Entonces el ángel del Señor le dijo: «Regresa con tu señora y sométete a su autoridad». Y añadió: «Multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada por su gran número». El ángel del Señor también le dijo: «Ahora estás embarazada y darás a luz un hijo. Lo llamarás Ismael, porque el Señor ha escuchado tu aflicción. Él será como un asno salvaje. Su mano estará contra todos, y la mano de todos contra él, y vivirá enfrentado con todos sus hermanos». Entonces Agar llamó al Señor que le hablaba: «Tú eres el Dios que me ve», porque dijo: «¿Acaso no he visto aquí al que me ve?». Por eso aquel pozo fue llamado Beer Lahai Roi. Está entre Cades y Bered. Agar dio a luz un hijo a Abram, y Abram llamó Ismael al hijo que Agar le dio. Abram tenía 86 años cuando Agar le dio a Ismael. Capítulo 17. Cuando Abram tenía 99 años, el Señor se le apareció y le dijo: «Yo soy el Dios Todopoderoso. Camina delante de mí, y sé intachable. Estableceré mi pacto entre tú y yo, y multiplicaré en gran manera tu descendencia». Entonces Abram se inclinó rostro en tierra, y Dios le dijo: «Este es mi pacto contigo. Serás padre de muchas naciones. Ya no te llamarás Abram, ahora tu nombre será Abraham, porque te he hecho padre de muchas naciones. Te haré extremadamente fecundo. De ti saldrán naciones, y reyes vendrán de ti. Estableceré mi pacto entre yo y tu descendencia después de ti. Por todas sus generaciones será un pacto eterno. Yo seré tu Dios, y el Dios de tus descendientes. También te daré a ti y a tus descendientes la tierra donde ahora vives como extranjero, no toda la tierra de Canaán, como posesión eterna, y yo seré su Dios». Dios también le dijo a Abraham: «En cuanto a ti, guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti por todas las generaciones. Este es mi pacto que deberán guardar entre yo y ustedes, y tu descendencia después de ti. Todo varón entre ustedes será circuncidado. Serán circuncidados en la carne de su prepucio, y será la señal del pacto entre yo y ustedes. A la edad de 8 días, todo varón entre ustedes deberá ser circuncidado. Tanto el nacido en tu casa, como el comprado con dinero a cualquier extranjero, tanto el nacido en tu casa, como el comprado con tu dinero,
deberán ser circuncidados. Así mi pacto quedará marcado en su carne, como un pacto eterno. Pero el varón incircunciso, el que no haya sido circuncidado, será eliminado de su pueblo. Esa ha quebrantado mi pacto. Luego Dios le dijo a Abraham: en cuanto a Sarai, tu esposa, ya no la llamarás Sarai, su nombre será Sara. La bendeciré, y por medio de ella te daré un hijo. La bendeciré, y será madre de naciones. Reyes de pueblos vendrán de ella. Entonces Abraham se inclinó rostro en tierra, y se rió, y pensó para sí mismo: ¿acaso a un hombre de 100 años le nacerá un hijo? ¿Y Sara a los 90 años podrá dar a luz? Entonces Abraham dijo a Dios: ojalá Ismael viva delante de ti. Pero Dios respondió: no, Sara tu esposa te dará un hijo, y lo llamarás Isaac. Estableceré mi pacto con él como pacto eterno para su descendencia después de él. En cuanto a Ismael, también te he escuchado. Lo bendeciré, lo haré fecundo, y lo multiplicaré en gran manera. Será padre de 12 príncipes, y haré de él una gran nación. Pero mi pacto lo estableceré con Isaac, el hijo que Sara te dará el próximo año por este tiempo. Cuando terminó de hablar con Abraham, Dios se retiró. Entonces Abraham tomó a su hijo Ismael, a todos los siervos nacidos en su casa, y a todos los comprados con su dinero, a todos los varones de su casa, y ese mismo día los circuncidó, tal como Dios le había dicho. Abraham tenía 99 años cuando fue circuncidado, y su hijo Ismael tenía 13 años cuando fue circuncidado. Ese mismo día fueron circuncidados Abraham y su hijo Ismael, y todos los hombres de su casa, tanto los nacidos en ella como los comprados a extranjeros, fueron circuncidados con él. Capítulo 18. El Señor se apareció a Abraham junto a los encinares de Mamre, mientras él estaba sentado a la entrada de su tienda en el calor del día. Abraham alzó los ojos y vio a 3 hombres de pie cerca de él. Cuando los vio, corrió desde la entrada de la tienda para recibirlos. Se inclinó hasta el suelo y dijo: Señor mío, si he hallado gracia ante tus ojos, te ruego que no pases de largo ante tu siervo. Permítanme traer un poco de agua, para que laven sus pies, y descansen bajo este árbol. Traeré también un poco de pan, para que recobren fuerzas, y después podrán continuar su camino, porque para eso han pasado cerca de su siervo. Ellos respondieron: haz como has dicho. Entonces Abraham fue rápidamente a la tienda donde estaba Sara, y le dijo: apresúrate, toma 3 medidas de la mejor harina, amásala, y haz panes. Luego Abraham corrió al ganado. Escogió un becerro tierno y bueno, y se lo dio a un criado para que lo preparara rápidamente. Después tomó mantequilla, leche y el becerro que había preparado, y lo puso delante de ellos. Mientras ellos comían, Abraham permanecía de pie junto a ellos bajo el árbol. Entonces le preguntaron: ¿dónde está Sara tu esposa? Él respondió: aquí en la tienda. Entonces uno de ellos dijo: volveré a ti dentro de 1 año, y para entonces Sara tu esposa tendrá un hijo. Sara estaba escuchando a la entrada de la tienda, que estaba detrás de él. Abraham y Sara ya eran ancianos, muy avanzados en edad, y Sara había dejado de tener los ciclos de las mujeres. Por eso Sara se rió en su interior diciendo: después de que he envejecido, ¿tendré placer, y también mi señor ya es viejo? Entonces el Señor dijo a Abraham: ¿por qué se ha reído Sara? ¿Por qué dice: realmente voy a tener un hijo siendo tan vieja? ¿Hay algo imposible para el Señor? En el tiempo señalado volveré a ti, y Sara tendrá un hijo. Sara tuvo miedo, y lo negó diciendo:
Yo no me reí, pero él dijo, no, sí te reíste. Después los hombres se levantaron y miraron hacia Sodoma. Y Abraham caminaba con ellos para despedirlos. Entonces el Señor dijo, ¿ocultaré a Abraham lo que voy a hacer? Abraham ciertamente llegará a ser una nación grande y poderosa. Y por medio de él serán benditas todas las naciones de la tierra, o porque lo he escogido para que instruya a sus hijos y a su casa después de él, a fin de que guarden el camino del Señor, haciendo justicia y rectitud. Entonces el Señor dijo, el clamor contra Sodoma y Gomorra es muy grande, y su pecado es extremadamente grave. Descenderé ahora, y veré si han actuado según el clamor que ha llegado hasta mí. Y si no, lo sabré. Los hombres se apartaron de allí, y fueron hacia Sodoma. Pero Abraham todavía permanecía delante del Señor. Entonces Abraham se acercó y dijo, ¿destruirás también al justo con el malvado? Tal vez haya 50 justos dentro de la ciudad. ¿Destruirás el lugar y no lo perdonarás por amor a esos 50 justos? Lejos esté de ti hacer tal cosa, matar al justo junto con el malvado, tratar al justo como al malvado. Lejos esté de ti. ¿No hará justicia el juez de toda la tierra? Entonces el Señor respondió, si encuentro en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré todo el lugar por amor a ellos. Abraham volvió a hablar. Aunque soy polvo y ceniza, me atrevo a hablar con mi Señor. Tal vez falten 5 para los 50 justos. ¿Destruirás toda la ciudad por esos 5? Él respondió, no la destruiré si encuentro allí 45. Abraham volvió a hablar. Tal vez se encuentren allí 40. Y el Señor respondió, no lo haré por amor a los 40. Entonces Abraham dijo, que no se enoje mi Señor, pero hablaré una vez más. Tal vez se encuentren allí 30. Y respondió, no lo haré si encuentro allí 30. Abraham insistió, me atrevo a hablar a mi Señor. Tal vez se encuentren allí 20. Él respondió, no la destruiré por amor a los 20. Entonces Abraham dijo, que no se enoje mi Señor, pero hablaré solo una vez más. Tal vez se encuentren allí 10. Y el Señor respondió, no la destruiré por amor a los 10. Cuando el Señor terminó de hablar con Abraham, se fue, y Abraham regresó a su lugar. Capítulo 19. Al anochecer llegaron los 2 ángeles a Sodoma. Lot estaba sentado a la puerta de la ciudad. Cuando los vio, se levantó para recibirlos. Se inclinó rostro en tierra y dijo, señores míos, por favor, entren en la casa de su siervo. Pasen la noche, laven sus pies, y mañana temprano podrán continuar su camino. Pero ellos respondieron, no, pasaremos la noche en la plaza. Pero Lot insistió mucho, así que entraron en su casa. Lot preparó para ellos un banquete. Hizo panes sin levadura, y comieron, pero antes de que se acostaran, los hombres de la ciudad de Sodoma rodearon la casa, desde el más joven hasta el más viejo. Todo el pueblo, sin excepción, llamaron a Lot y le dijeron, ¿dónde están los hombres que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Desde entonces Lot salió hacia ellos a la puerta, cerrando la puerta detrás de sí, y dijo, por favor, hermanos míos, no hagan esta maldad. Miren, tengo 2 hijas que no han conocido varón. Déjenme sacarlas a ustedes y hagan con ellas lo que quieran. Pero no hagan nada a estos hombres, porque han venido bajo la protección de mi techo. Pero ellos respondieron, quítate de ahí, y añadieron, este hombre vino como extranjero, y ahora quiere hacerse juez. Ahora te haremos más mal a ti que a ellos.
Entonces se abalanzaron contra Lot y se acercaron para derribar la puerta. Pero los hombres extendieron la mano. Metieron a Lot dentro de la casa y cerraron la puerta. Y a los hombres que estaban afuera los hirieron con ceguera, desde el más pequeño hasta el más grande, de modo que se cansaron tratando de encontrar la puerta. Entonces los hombres dijeron a Lot: ¿Tienes aquí alguien más? Yernos, hijos, hijas o cualquier pariente en la ciudad. Sácalos de este lugar, porque vamos a destruir este lugar. El clamor contra sus habitantes ha llegado ante el Señor, y el Señor nos ha enviado para destruirla. Entonces Lot salió y habló con los prometidos de sus hijas, y les dijo: «Levántense, salgan de este lugar, porque el Señor va a destruir la ciudad». Pero ellos pensaron que estaba bromeando. Al amanecer, los ángeles apuraron a Lot diciendo: «Levántate, toma a tu esposa y a tus 2 hijas que están aquí, no sea que perezcan cuando la ciudad sea castigada». Pero Lot dudaba. Entonces los hombres tomaron su mano, la mano de su esposa y la de sus 2 hijas, porque el Señor tuvo compasión de él, y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. De cuando los hubieron sacado fuera, uno de ellos dijo: «Huye por tu vida, no mires atrás, ni te detengas en toda la llanura. Huye a las montañas, para que no perezcas». Pero Lot dijo: «No, Señor mío, tu siervo ha hallado gracia ante tus ojos, y has mostrado gran misericordia salvando mi vida. Pero no puedo huir a las montañas, tal vez el desastre me alcance y muera. Mira, esa ciudad está cerca para huir allá. Es pequeña, permíteme escapar allí. ¿No es pequeña? Y mi vida será salvada». Entonces él respondió: «Está bien, también te concedo esto. No destruiré la ciudad de la que has hablado. Date prisa, escapa allí, porque no puedo hacer nada hasta que llegues allí». Por eso aquella ciudad fue llamada Zoar. El sol ya había salido sobre la tierra cuando Lot llegó a Zoar. Entonces el Señor hizo llover sobre Sodoma y Gomorra azufre y fuego. De parte del Señor desde los cielos, destruyó aquellas ciudades, toda la llanura, todos los habitantes de las ciudades y todo lo que crecía en la tierra. Pero la esposa de Lot miró hacia atrás y se convirtió en una estatua de sal. Muy temprano por la mañana, Abraham se levantó y fue al lugar donde había estado delante del Señor. Miró hacia Sodoma y Gomorra y hacia toda la tierra de la llanura, y vio que de la tierra subía humo, como el humo de un horno. Así fue como Dios destruyó las ciudades de la llanura. Pero Dios se acordó de Abraham y sacó a Lot del desastre cuando destruyó las ciudades donde Lot había vivido. Lot salió de Zoar y se fue a vivir en las montañas. Con él estaban sus 2 hijas, porque tenía miedo de quedarse en Zoar. Así que vivió en una cueva con sus 2 hijas. Un día la hija mayor le dijo a la menor: «Nuestro padre es viejo, y no hay hombres en la tierra para unirse a nosotras como es costumbre. Ven, hagamos beber vino a nuestro padre, y durmamos con él. Así preservaremos descendencia de nuestro padre». Esa noche hicieron beber vino a su padre. La hija mayor entró y durmió con él. Pero él no se dio cuenta cuando ella se acostó ni cuando se levantó. Al día siguiente, la mayor dijo a la menor: «Anoche dormí con mi padre. Hagámosle beber vino también esta noche. Entonces entra tú y duerme con él. Así preservaremos descendencia de nuestro padre». Aquella noche también hicieron beber vino a su padre, y la hija menor se acostó con él. Pero él no se dio cuenta cuando ella se acostó ni cuando se levantó. Así las 2 hijas de Lot quedaron embarazadas de su padre. La mayor dio a luz un hijo,
y lo llamó Moab. Él es el padre de los moabitas hasta el día de hoy. La menor también dio a luz un hijo, y lo llamó Ben-Ami. Él es el padre de los amonitas hasta el día de hoy. Capítulo 20. Abraham partió de allí hacia la región del Negev, y se estableció entre Cades y Shur. Mientras vivía en Gerar, Abraham decía acerca de Sara, su esposa: «Es mi hermana». Entonces Abimelech, rey de Gerar, mandó traer a Sara. Pero Dios vino a Abimelech en un sueño durante la noche, y le dijo: «Estás muerto por causa de la mujer que has tomado, porque ella es esposa de un hombre». Pero Abimelech no se había acercado a ella. Así que respondió: «Señor, ¿matarás también a una nación inocente? ¿No fue él quien me dijo: es mi hermana?» Y ella misma dijo: «Es mi hermano. Con corazón sincero y con manos limpias he hecho esto». Entonces Dios le dijo en el sueño: «Yo sé que lo hiciste con integridad de corazón. Por eso te impedí pecar contra mí. Por eso no te permití tocarla. Ahora devuelve la esposa de ese hombre. Porque él es profeta, orará por ti y vivirás. Pero si no la devuelves, debes saber que morirás. Tú y todos los que son tuyos». Muy temprano por la mañana, Abimelech se levantó. Llamó a todos sus siervos y les contó todo lo ocurrido. Y los hombres tuvieron mucho miedo. Entonces Abimelech llamó a Abraham y le dijo: «¿Qué nos has hecho? ¿En qué pequé contra ti, para que hayas traído sobre mí y sobre mi reino un pecado tan grande? Has hecho conmigo cosas que no debían hacerse». Abimelech también le preguntó a Abraham: «¿Qué pensabas para hacer esto?». Abraham respondió: «Pensé que seguramente no había temor de Dios en este lugar, y que me matarían por causa de mi esposa. Además, ella es realmente mi hermana, hija de mi padre, aunque no de mi madre, y se convirtió en mi esposa. Y cuando Dios me hizo salir de la casa de mi padre, le dije: este es el favor que me harás. En cualquier lugar al que lleguemos, dirás de mí: es mi hermano». Entonces Abimelech tomó ovejas, ganado, siervos y siervas, y se los dio a Abraham. También le devolvió a Sara su esposa. Y dijo Abimelech: «Mira, mi tierra está delante de ti. Habita donde mejor te parezca». Y a Sara le dijo: «He dado a tu hermano 1000 piezas de plata. Esto es para ti una compensación delante de todos los que están contigo. Así quedarás completamente vindicada». Entonces Abraham oró a Dios, y Dios sanó a Abimelech, a su esposa y a sus siervas, y pudieron volver a tener hijos, porque el Señor había cerrado completamente todo vientre en la casa de Abimelech, por causa de Sara, esposa de Abraham. Capítulo 21. El Señor visitó a Sara, tal como había dicho, y el Señor hizo con Sara conforme a lo que había prometido. Sara quedó embarazada, y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios había anunciado. Abraham llamó Isaac al hijo que Sara le dio. Cuando su hijo Isaac tenía 8 días, Abraham lo circuncidó, tal como Dios le había ordenado. Abraham tenía 100 años cuando nació su hijo Isaac. Entonces Sara dijo: «Dios me ha hecho reír, y todo el que lo oiga reirá conmigo». Y añadió: «¿Quién habría dicho a Abraham que Sara amamantaría hijos? Sin embargo, le he dado un hijo en su vejez». El niño creció y fue destetado. Y Abraham hizo un gran banquete el día que Isaac fue destetado. Pero Sara vio que el hijo de Agar, la egipcia, el que ella había dado a Abraham, se burlaba de Isaac. Entonces Sara dijo a Abraham: «Echa fuera a esa esclava y a su hijo, porque el hijo de esa esclava no heredará con mi hijo Isaac». Esto angustió mucho a Abraham, porque se trataba de su hijo. Pero Dios le dijo a Abraham:
no te angusties por el muchacho ni por tu sierva. Haz caso a todo lo que Sara te diga, porque por medio de Isaac será llamada tu descendencia. Pero también del hijo de la esclava haré una nación, porque es tu descendiente. Muy temprano por la mañana, Abraham tomó pan y un odre de agua, se los dio a Agar, los puso sobre su hombro y la despidió junto con el muchacho. Ella partió y anduvo errante por el desierto de Berseba. Cuando se acabó el agua del odre, puso al muchacho debajo de un arbusto. Luego se alejó y se sentó a cierta distancia, como a un tiro de arco, porque decía: no quiero ver morir al muchacho. Y mientras estaba sentada allí, comenzó a llorar. Dios escuchó el llanto del muchacho, y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo. ¿Qué te pasa, Agar? No tengas miedo, porque Dios ha escuchado la voz del muchacho donde está. Levántate, toma al muchacho, sujétalo con tu mano, porque haré de él una gran nación. Entonces Dios abrió los ojos de Agar, y ella vio un pozo de agua. Fue, llenó el odre con agua, y dio de beber al muchacho. Dios estaba con el muchacho, y él creció, vivió en el desierto, y llegó a ser un experto arquero. Vivió en el desierto de Parán, y su madre le consiguió una esposa de la tierra de Egipto. En aquel tiempo Abimelec, junto con Ficol, comandante de su ejército, le dijo a Abraham: Dios está contigo en todo lo que haces. Ahora júrame aquí por Dios, que no me engañarás a mí, ni a mis hijos, ni a mis descendientes, sino que actuarás conmigo y con la tierra donde has vivido, con la misma bondad con que yo he actuado contigo. Abraham respondió: lo juro. Pero Abraham reclamó a Abimelec por un pozo de agua que los siervos de Abimelec habían tomado por la fuerza. Abimelec dijo: no sé quién ha hecho esto. Tú no me lo habías dicho, ni yo lo había oído hasta hoy. Entonces Abraham tomó ovejas y ganado, y se los dio a Abimelec. Y los dos hicieron un pacto. Abraham apartó 7 corderas del rebaño, y Abimelec le preguntó: ¿qué significan estas 7 corderas que has apartado? Abraham respondió: recibirás estas 7 corderas de mi mano, como testimonio de que yo cavé este pozo. Por eso aquel lugar fue llamado Beerseba, porque allí los dos hicieron juramento. Después de hacer el pacto en Beerseba, Abimelec y Ficol, comandante de su ejército, regresaron a la tierra de los filisteos. Abraham plantó un tamarisco en Beerseba, y allí invocó el nombre del Señor, el Dios eterno. Y Abraham vivió como extranjero en la tierra de los filisteos durante mucho tiempo. Capítulo 22. Después de estas cosas, Dios puso a prueba a Abraham, y le dijo: Abraham. Él respondió: aquí estoy. Entonces Dios dijo: toma a tu hijo, a tu único hijo Isaac, a quien amas. Ve a la tierra de Moría, y ofrécelo allí en sacrificio sobre uno de los montes que yo te mostraré. Muy temprano por la mañana, Abraham se levantó, preparó su asno, tomó consigo a 2 de sus siervos y a su hijo Isaac. Cortó la leña para el sacrificio y partió hacia el lugar que Dios le había indicado. Al tercer día, Abraham alzó los ojos y vio el lugar a lo lejos. Entonces Abraham dijo a sus siervos: quédense aquí con el asno. El muchacho y yo iremos hasta allá, adoraremos, y luego volveremos a ustedes. Abraham tomó la leña para el sacrificio y la puso sobre su hijo Isaac. Él llevaba en su mano el fuego y el cuchillo, y los dos caminaron juntos. Entonces Isaac habló con su padre Abraham: Padre mío. Abraham respondió: aquí estoy, hijo mío. Isaac dijo: tenemos el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero para el sacrificio? Abraham respondió:
Dios proveerá el cordero para el sacrificio, hijo mío. Y los dos continuaron caminando juntos. Cuando llegaron al lugar que Dios le había indicado, Abraham construyó allí un altar, acomodó la leña, luego ató a su hijo Isaac y lo puso sobre el altar, encima de la leña. Entonces Abraham extendió su mano y tomó el cuchillo para sacrificar a su hijo, pero el ángel del Señor lo llamó desde el cielo. «Abraham, Abraham», él respondió, «Aquí estoy». Y el ángel dijo, «No pongas tu mano sobre el muchacho, no le hagas nada. Ahora sé que temes a Dios, porque no me negaste a tu hijo, a tu único hijo». Entonces Abraham alzó los ojos y vio un carnero atrapado por los cuernos en un matorral. Abraham fue, tomó el carnero y lo ofreció en sacrificio en lugar de su hijo. Abraham llamó a aquel lugar, «El Señor proveerá». Por eso hasta hoy se dice, «En el monte del Señor será provisto». El ángel del Señor llamó a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo, «Por mí mismo he jurado, dice el Señor, que por cuanto has hecho esto, y no me negaste a tu hijo, a tu único hijo, te bendeciré grandemente. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y como la arena que está a la orilla del mar. Tu descendencia poseerá las ciudades de sus enemigos. Y por medio de tu descendencia serán benditas todas las naciones de la tierra, porque has obedecido mi voz». Entonces Abraham regresó con sus siervos, y se levantaron, y fueron juntos a Beerseba, y Abraham habitó en Beerseba. Después de estas cosas, le dieron a Abraham esta noticia: «Milca también ha dado hijos a tu hermano Nachor, Uz su primogénito, Buz su hermano, Kemuel padre de Aram, Kesed, Hazo, Pildas, Jidlaf y Betuel». Betuel fue el padre de Rebeca. Estos 8 hijos dio Milca a Nachor, hermano de Abraham. También su concubina llamada Reumá tuvo hijos: Tebaj, Gaham, Tahash y Maaca. Capítulo 23. Sara vivió 127 años. Estos fueron los años de la vida de Sara. Y Sara murió en Kiriat Arba, que es Hebrón, en la tierra de Canaán. Entonces Abraham fue a lamentar y llorar por Sara. Luego Abraham se levantó de delante de su difunta esposa y habló con los hijos de Het. Les dijo: «Soy extranjero y residente entre ustedes. Denme una propiedad para sepultura entre ustedes, para que pueda sepultar a mi difunta esposa». Los hijos de Het respondieron a Abraham: «Escúchanos, Señor, eres un príncipe de Dios entre nosotros. Sepulta a tu difunta esposa en el mejor de nuestros sepulcros. Ninguno de nosotros te negará su sepulcro para que entierres a tu difunta esposa». Entonces Abraham se levantó y se inclinó ante el pueblo de aquella tierra, los hijos de Het. Y les dijo: «Si desean que sepulte a mi difunta esposa, escúchenme y hablen por mí con Efrón, hijo de Zohar, para que me venda la cueva de Macpela, que le pertenece. Está al final de su campo, que me la venda por su valor completo, para que sea propiedad mía como sepultura entre ustedes». Efrón estaba sentado entre los hijos de Het. Y Efrón, el hitita, respondió a Abraham delante de todos los que entraban por la puerta de la ciudad. Dijo: «No, señor mío, escúchame, te doy el campo, y también la cueva que está en él. Te la doy delante de los hijos de mi pueblo. Sepulta a tu difunta esposa». Entonces Abraham se inclinó ante el pueblo de la tierra, y habló a Efrón delante del pueblo diciendo: «Por favor, escúchame, te pagaré el valor del campo. Acéptalo de mí, para que pueda sepultar allí a mi difunta esposa». Efrón respondió a Abraham: «Señor mío, escúchame. La tierra vale 400 piezas de plata. ¿Pero qué es eso entre tú y yo?
sepulta a tu difunta esposa». Abraham aceptó el precio de Efrón, y pesó para Efrón la plata que él había mencionado delante de los hijos de Het, 400 piezas de plata, según el peso corriente entre los comerciantes. Así el campo de Efrón en Macpela, que estaba frente a Mamre, el campo con la cueva que había en él, y todos los árboles dentro de los límites del campo, quedó como propiedad de Abraham. Ante la presencia de los hijos de Het y de todos los que entraban por la puerta de la ciudad. Después de esto, Abraham sepultó a Sara su esposa en la cueva del campo de Macpela, frente a Mamre, que es Hebrón, en la tierra de Canaán. Así el campo y la cueva que estaba en él quedaron como propiedad de Abraham para sepultura, por compra hecha a los hijos de Het. Capítulo 24. Abraham ya era anciano y de edad muy avanzada, y el Señor había bendecido a Abraham en todo. Entonces Abraham dijo al siervo más antiguo de su casa, el que administraba todos sus bienes: «Pon tu mano debajo de mi muslo. Quiero que me hagas jurar por el Señor, el Dios del cielo y de la tierra, que no tomarás esposa para mi hijo entre las hijas de los cananeos, entre quienes habito, sino que irás a mi tierra y a mi parentela, y tomarás esposa para mi hijo Isaac». El siervo le preguntó: «¿Y si la mujer no quiere venir conmigo a esta tierra? ¿Debo entonces llevar a tu hijo de vuelta a la tierra de donde saliste?» Abraham respondió: «Ten cuidado de no llevar a mi hijo allá. El Señor es el Dios del cielo, que me sacó de la casa de mi padre y de la tierra donde nací, y que me habló y me juró diciendo: a tu descendencia daré esta tierra. Él enviará su ángel delante de ti, y tomarás esposa para mi hijo de allí. Pero si la mujer no quiere venir contigo, quedarás libre de este juramento. Solo que no lleves a mi hijo allá». Entonces el siervo puso su mano debajo del muslo de Abraham su señor, y le juró sobre este asunto. El siervo tomó 10 camellos de su señor, y partió llevando consigo toda clase de regalos de su señor. Se dirigió hacia Mesopotamia, a la ciudad de Nacor. Al llegar, hizo arrodillar los camellos fuera de la ciudad, junto a un pozo de agua. Era la hora de la tarde, cuando las mujeres salían a sacar agua. Entonces el siervo oró: «Señor y Dios de mi señor Abraham, te ruego que hoy me concedas éxito y muestres bondad a mi señor Abraham. Aquí estoy junto al pozo de agua, y las hijas de los habitantes de la ciudad vienen a sacar agua. Que la joven a quien yo diga: por favor, baja tu cántaro para que yo beba, y ella responda: bebe, y también daré de beber a tus camellos, sea la que has escogido para tu siervo Isaac. Así sabré que has mostrado bondad a mi señor». Antes de terminar de hablar, salió Rebeca con su cántaro sobre el hombro. Ella era hija de Betuel, hijo de Milca, esposa de Nacor, hermano de Abraham. La joven era muy hermosa, virgen, ningún hombre había estado con ella. Bajó al pozo, llenó su cántaro y subió. Entonces el siervo corrió hacia ella y dijo: «Por favor, déjame beber un poco de agua de tu cántaro». Ella respondió: «Bebe, señor mío». Y rápidamente bajó el cántaro a su mano y le dio de beber. Cuando terminó de darle de beber, dijo: «También sacaré agua para tus camellos, hasta que terminen de beber». Rápidamente vació su cántaro en el abrevadero y corrió otra vez al pozo para sacar más agua. Y sacó para todos los camellos. El hombre la observaba en silencio, para saber si el Señor había prosperado su viaje o no. Cuando los camellos terminaron de beber, el hombre tomó un anillo de oro que pesaba medio siclo
y 2 brazaletes de oro que pesaban 10 siclos. Y preguntó: «Dime, por favor, ¿de quién eres hija? ¿Hay lugar en la casa de tu padre para pasar la noche?» Ella respondió: «Soy hija de Betuel, el hijo que Milca dio a Nacor». Y añadió: «También tenemos mucha paja y forraje, y lugar para pasar la noche». Entonces el hombre se inclinó y adoró al Señor, y dijo: «Bendito sea el Señor, Dios de mi señor Abraham, que no ha dejado de mostrar su misericordia y fidelidad hacia mi señor. El Señor me ha guiado en el camino hasta la casa de los hermanos de mi señor». La joven corrió y contó estas cosas en la casa de su madre. Rebeca tenía un hermano llamado Labán. Labán salió corriendo hacia el hombre junto al pozo, cuando vio el anillo y los brazaletes en las manos de su hermana, y escuchó las palabras de Rebeca. Fue hacia el hombre, y lo encontró junto a los camellos cerca del pozo, y le dijo: «Ven, bendito del Señor, ¿por qué te quedas fuera? He preparado la casa y un lugar para los camellos». Entonces el hombre entró en la casa, desataron los camellos, les dieron paja y forraje, y trajeron agua para lavar los pies del hombre y los pies de los hombres que venían con él. Luego pusieron comida delante de él, pero él dijo: «No comeré hasta haber dicho lo que tengo que decir». Labán respondió: «Habla». Entonces el hombre dijo: «Soy siervo de Abraham. El Señor ha bendecido mucho a mi señor, y él se ha enriquecido. Le ha dado ovejas, ganado, plata, oro, siervos, siervas, camellos y asnos. Y Sara, esposa de mi señor, dio a luz un hijo a mi señor cuando ya era anciana. Y él le ha dado todo lo que tiene. Mi señor me hizo jurar diciendo: no tomarás esposa para mi hijo entre las hijas de los cananeos, en cuya tierra habito, sino que irás a la casa de mi padre y a mi familia, y tomarás esposa para mi hijo. Entonces dije a mi señor: tal vez la mujer no quiera seguirme. Pero él me respondió: el Señor, que delante de quien he caminado, enviará su ángel contigo, y así prosperará tu camino. Hoy llegué al pozo y dije: Señor, Dios de mi señor Abraham, si prosperas mi camino, he aquí que estoy junto al pozo, la joven que salga a sacar agua, y a quien yo diga: por favor, dame de beber de tu cántaro, y ella diga: bebe, y también sacaré agua para tus camellos. Que sea la mujer que el Señor ha destinado para el hijo de mi señor. Antes de terminar de hablar en mi corazón, salió Rebeca con su cántaro, bajó al pozo y sacó agua. Entonces le dije: por favor, dame de beber. Ella rápidamente bajó su cántaro y dijo: bebe, y también daré de beber a tus camellos. Entonces bebí, y ella también dio de beber a los camellos. Luego le pregunté: ¿de quién eres hija? Ella respondió: soy hija de Betuel, hijo de Nacor, o la que Milca le dio. Entonces puse el anillo en su nariz y los brazaletes en sus manos, y me incliné y adoré al Señor. Bendije al Señor, Dios de mi señor Abraham, que me guió por el camino correcto para tomar a la hija del hermano de mi señor para su hijo. Ahora, si van a mostrar bondad y fidelidad a mi señor, díganmelo. Y si no, díganmelo también, para que yo sepa qué hacer. Entonces Labán y Betuel respondieron: esto procede del Señor. No podemos decirte ni bien ni mal. Aquí está Rebeca delante de ti. Tómala y vete, que sea la esposa del hijo de tu señor, tal como el Señor ha dicho. Cuando el siervo de Abraham oyó sus palabras, se inclinó hasta el suelo delante del Señor. Luego sacó objetos de plata, objetos de oro y vestidos, y se los dio a Rebeca. También dio regalos preciosos a su hermano y a su madre,
Después él y los hombres que lo acompañaban comieron y bebieron, y pasaron allí la noche. Cuando se levantaron por la mañana, el siervo dijo: «Envíenme de vuelta a mi señor». Pero el hermano y la madre de Rebeca dijeron: «Que la joven se quede con nosotros unos 10 días. Después podrá irse». Pero él respondió: «No me detengan, el Señor ha prosperado mi camino. Envíenme para que regrese a mi señor». Entonces dijeron: «Llamemos a la joven y preguntémosle». Llamaron a Rebeca y le preguntaron: «¿Quieres ir con este hombre?». Ella respondió: «Sí, iré». Entonces despidieron a su hermana Rebeca, a su nodriza y al siervo de Abraham y a sus hombres. Y bendijeron a Rebeca diciendo: «Hermana nuestra, que llegues a ser madre de miles de millares, y que tu descendencia posea las puertas de sus enemigos». Entonces Rebeca y sus doncellas se levantaron, montaron en los camellos y siguieron al hombre. El siervo tomó a Rebeca y partió. Isaac había venido del pozo de Beer-lahai-roi, porque vivía en la región del Negev. Una tarde Isaac salió al campo a meditar. Alzó los ojos y vio camellos que se acercaban. Rebeca también alzó los ojos, y cuando vio a Isaac, descendió del camello y preguntó al siervo: «¿Quién es ese hombre que viene por el campo hacia nosotros?». El siervo respondió: «Es mi señor». Entonces ella tomó el velo y se cubrió. El siervo contó a Isaac todo lo que había hecho. Isaac llevó a Rebeca a la tienda de su madre Sara. La tomó por esposa y la amó. Así Isaac fue consolado después de la muerte de su madre. Capítulo 25. Abraham tomó otra esposa. Su nombre era Setura. Ella le dio hijos: Simrán, Joksán, Medán, Madián, Isbac y Sua. Joksán fue padre de Sabá y Dedán. Los hijos de Dedán fueron los asureos, los letuseos y los leumeos. Los hijos de Madián fueron Efa, Efer, Anoc, Abida y Eldaa. Todos estos fueron descendientes de Setura. Pero Abraham dio todo lo que tenía a Isaac. A los hijos de sus concubinas Abraham les dio regalos. Y mientras aún vivía, los envió lejos de Isaac su hijo, hacia el oriente, a la tierra del este. Estos fueron los años de la vida de Abraham, 175 años. Abraham exhaló su último aliento, murió en buena vejez, anciano y lleno de años, y fue reunido con su pueblo. Sus hijos Isaac e Ismael lo sepultaron en la cueva de Macpela, en el campo de Efrón, hijo de Zohar elitita, no el campo que Abraham había comprado a los hijos de Het. Allí fue sepultado Abraham, junto a su esposa Sara. Después de la muerte de Abraham, Dios bendijo a Isaac su hijo. Isaac vivía junto al pozo de Beer-lahai-roi. Estos son los descendientes de Ismael, hijo de Abraham, a quien Agar la egipcia, sierva de Sara, dio a Abraham. Estos son los nombres de los hijos de Ismael, según sus nombres y sus descendencias: Nebaiot, el primogénito de Ismael; Sedar, Adbeel, Mibsam, Misama, Dumá, Masá, Hadad, Temá, Jetur, Nafis y Sedema. Estos fueron los hijos de Ismael, y estos fueron sus nombres en sus aldeas y campamentos, 12 príncipes según sus naciones. Ismael vivió 137 años, y murió, y fue reunido con su pueblo. Sus descendientes habitaron desde Javila hasta Shur, que está frente a Egipto, en dirección hacia Asiria, y vivieron enfrentados con todos sus hermanos. Esta es la historia de Isaac, hijo de Abraham. Abraham fue padre de Isaac. Isaac tenía 40 años cuando tomó por esposa a Rebeca, hija de Betuel, el arameo de Padán Aram, y hermana de Labán el arameo. Isaac oró al Señor por su esposa, porque ella era estéril. Y el Señor respondió a su oración, y Rebeca, su esposa, quedó embarazada, pero los hijos luchaban dentro de su vientre. Entonces ella dijo: «Si esto es así,
¿Para qué vivo? Y fue a consultar al Señor. El Señor le respondió: 2 naciones hay en tu vientre, 2 pueblos se separarán desde tu interior. Un pueblo será más fuerte que el otro, y el mayor servirá al menor. Cuando llegó el tiempo de dar a luz, había mellizos en su vientre. El primero salió rojizo, y todo su cuerpo parecía cubierto de vello, y lo llamaron Esaú. Después salió su hermano, sujetando con su mano el talón de Esaú, y lo llamaron Jacob. Isaac tenía 60 años cuando ellos nacieron. Los niños crecieron. Esaú llegó a ser un hábil cazador, un hombre del campo, pero Jacob era un hombre tranquilo, que vivía entre las tiendas. Isaac amaba a Esaú, porque comía de su casa, pero Rebeca amaba a Jacob. Un día Jacob estaba preparando un guiso, y Esaú regresó del campo agotado. Entonces Esaú dijo a Jacob: «Te ruego que me des de comer de ese guiso rojo, porque estoy muy cansado». Por eso fue llamado Edom. Jacob respondió: «Primero véndeme tu primogenitura». Esaú dijo: «Estoy a punto de morir. ¿De qué me sirve la primogenitura?». Entonces Jacob dijo: «Júramelo primero». Y él se lo juró. Así vendió su primogenitura a Jacob. Entonces Jacob le dio a Esaú pan y guiso de lentejas. Él comió y bebió. Luego se levantó y se fue. Así menospreció Esaú su primogenitura. Reflexión, cierre. Y así termina otra etapa de esta historia. Abraham, el hombre que escuchó la voz de Dios, que dejó su tierra y caminó por fe hacia una promesa invisible, había terminado su camino, pero la promesa no había terminado. Ahora continuaba a través de su hijo Isaac, y pronto esa promesa pasaría a la siguiente generación. 2 hermanos habían nacido, Jacob y Esaú. 2 caminos, 2 destinos, una historia que apenas estaba comenzando. Porque de esta familia surgiría un pueblo que cambiaría la historia. Y si estás disfrutando esta historia narrada, suscríbete al canal. Estamos recorriendo toda la Biblia paso a paso, como una historia épica. Desde la creación del mundo hasta los acontecimientos que transformaron la humanidad. Y si llegaste hasta aquí, escribe en los comentarios la palabra promesa. Así sabré que estás siguiendo esta historia desde el comienzo. En la próxima parte, continuaremos con la historia de Jacob y Esaú. Una historia llena de conflictos, engaños, destinos cruzados y un encuentro misterioso con Dios en medio de la noche. La historia continúa, y lo que viene es aún más sorprendente.